Last Sunday, we launched this new sermon series here at La Casa. El anterior domingo empezamos nuestra nueva serie de mensajes. Remember that the whole year we're focusing on miracles. Recuerden, todo este año nos estamos enfocando en los milagros. We're believing God for miracles. Estamos creyéndole a Dios por And I milagros. heard that last Sunday was a great sermon. Y escuché que el anterior domingo tuvimos un muy buen mensaje. I wasn't here last Sunday. Él no estuvo aquí el anterior domingo. As I was out of the country, I was visiting my mom in Bolivia. Él estaba en Bolivia visitando a su mamá. She was not feeling well, and I wanted to go and just be with her and take her to the doctor. Él tenía que ir a llevar a su mamá al médico. Man, we've done a great job as humanity to shorten distance. Y hemos hecho un gran trabajo como humanidad haciendo que la distancia sea más corta. As I was flying down to Bolivia, I could just think of how long would it take me if I had to go by horse or even by car all the way down there. Mientras iba volando para Bolivia pensaba cuánto tiempo me tomaría si tuviera que irme a la antigua en caballo o aún si fuera en coche. It's about 4,200 miles from here to Santa Cruz. ¿Un poquito? Yes. 4.200 millas hasta Santa Cruz. You could probably fly that if you have a straight flight, in about 7.5 to 8 hours. Si hubiera un vuelo directo lo haríamos en 8 horas. Nevertheless, there's no direct flights. Pero como no hay vuelo directo, So I had to fly from here to Miami, así que él se fue de aquí a Miami and then from Miami to Sao Paulo, Brazil, y luego ir hasta San Pablo and from Sao Paulo, Brazil, continue all the way to Bolivia. y de San Pablo a Santa Cruz. As a great job that we've done in shortened distances, it is still a challenge. Tanto como hemos avanzado acortando distancias, siguen siendo un desafío. Distance is a challenge, Las distancias son un desafío. and it's a challenge that you cannot really control. Y es un desafío que no tenemos control. On this particular trip in Miami, my flight was delayed an hour and 45 minutes. En ese viaje en particular, su vuelo estuvo retrasado de Miami por más de casi 2 horas. So we're sitting on the tarmac for an hour and 45 minutes waiting for the plane to take off. Y abordaron el avión y estuvieron por 1 hora y 45 minutos esperando en el avión. And I know that my connection in Brazil was only 2 hours. Y solamente tenía 2 horas para su siguiente conexión. I'm relatively good at math. Es relativamente bueno en matemáticas. So 1 hour and 45 minutes meant I have 50 minutes in one of the biggest airports in the world to go from one flight to another. Así que eso significaba que tenía solo 15 minutos para cambiar de vuelo en San Pablo. For those who travel, you know this is basically impossible. Y para aquellos que viajan saben que esto es básicamente imposible. But I didn't lose hope. Pero yo no perdía la I'm esperanza. just sitting in the plane and I'm praying for this plane to take off. Y estoy ahí sentado en el avión esperando que de una vez salga. And as soon as the plane took off, I called the captain. Y ni bien salió el vuelo, entonces hablé con el capitán. Very unusual. Muy inusual. But he sent the chief of the cabin. Envió al And I said, look, you guys are delayed an hour 45 minutes. I only have 15 minutes to turn off and get on the next flight. Entonces le avisé que tenía solo 15 minutos para irme al próximo vuelo. Can you delay the next flight? ¿Ustedes pueden atrasar el próximo vuelo? Can you take a shortcut and arrive earlier? ¿Pueden hacer algo para llegar más rápido? There is no other flight and I need to get to Bolivia. No hay otro vuelo de ahí y necesito llegar. I'm not going for fun. I'm going to visit my elderly mother who is sick. No estoy yendo para divertirme, estoy yendo a visitar a mi mamá. And I kept calling and calling till they said, you know what, we're going to fix it somehow. Así que al final, como seguía molestando y molestando la paciencia, le dijeron, de alguna manera se lo vamos a arreglar. We will get a shortcut. Vamos a buscar algo. So, you know, in that airplane, they show you the flight tracker. Así que en el avión le muestran por dónde va yendo el vuelo. I knew he was lying. They didn't take no shortcut. Porque yo sabía que él no había atajo, que tenía que irse directo. They were just going, and I knew we're going to miss the next flight. Así que ya a ese momento supe que iba a perder mi próximo vuelo. Now, I have no control over the plane, No tengo control sobre el avión, but there's 2 spaces under me that were like, I was just pressing on the floor to see if it can go faster. y estaba apretando en el lugar donde pone los pies, el reposador de pies, para It ver didn't si matter how much I aceleraba. pressed on it, the plane did not go faster. Estaba acelerando yo ahí para ver si se apuraba. Distance are a challenge. Las distancias son un desafío. As much as we've improved, we still are challenged by distance. Por más que la ciencia ha avanzado, somos desafiados por la distancia. Yet God has power over distance. Pero Dios tiene poder sobre la distancia. There is no distance more powerful than our God. No hay una distancia que pueda resistir a nuestro Dios. And the miracle that we want to emphasize today speaks about that. Y el milagro que vamos a resaltar hoy día
habla acerca de la If distancia. you have your Bible, please open it with me in John chapter 4, verse 46 to 53. Y si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo en Juan capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 46. So he came again to Cana in Galilee, where he had made the water wine, and at Capernaum there was an official whose son was ill. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. So Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." The official said to him, "Sir, come down before my child dies." Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesus said to him, "Go, your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. As he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. Jesús le dijo, vuelve a tu casa que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, tu hijo vive. So he asked them the hour when he began to get better, and they said to him, "Yesterday at the 7th hour the fever left him." The father knew that was the hour when Jesus had said to him, "Your son will live," and he himself believed, and all his household. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda su familia. La distancia entre Caná de Galilea y Capernaum no era tan larga como de aquí a Bolivia. The distance between Cana and Capernaum wasn't as long as the distance from here to Bolivia. Es apenas 20 millas entre Caná y Capernaum. It's about 20 miles between Cana and Capernaum. Pero en aquel entonces no habían helicópteros y no habían autos. But they didn't have a plane or a car. Así que tomaba aproximadamente 24 horas para ir de un pueblo al otro. So it took about a day to go from one town to the next. Porque tenían que atravesar por montañas y el camino era peligroso. Because they had to go over mountains and the roads were dangerous. Las distancias son un desafío. Because distance is a challenge. No importa la tecnología que tengamos, It doesn't matter what kind of technology we do la have. distancia siempre va a ser un desafío. Distance will always be a challenge. Pero yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en una situación como este hombre. But I don't know how many of us have been in a situation similar to this man. Pero si tu hijo está enfermo, no hay distancia en el mundo que no puedas recorrer por él. If your child is sick, there is no distance you won't go through for your child. Si hay alguien que tú amas que está enfermo, vas a ir a la distancia más lejos si es necesario, si hay un médico que lo puede sanar. If you have a loved one that is sick, you will go through the longest distance just to get him some help. Como hemos visto en la famosa película de Disney, Jungle Cruise, The movie Jungle Cruise. I know you didn't watch it, but just follow me. Okay. El conquistador español viajó desde España hasta Brasil para encontrar una cura para su hijo. The conquistador traveled from Spain to Brazil to find a cure for his son. Eso era meses en el agua y en la tierra, en la jungla del Brasil. That took months in the water and then in the jungle of Brazil. A pesar de que esta película es una leyenda, Even this movie is a legend, pero ilustra una verdad. but it illustrates a truth. Si tu hijo está enfermo, vas a viajar las distancias más largas para encontrar una cura. If your son is sick, you will travel any distance to find a cure for your child. Ese hombre noble era un rico. In our Bible story, the nobleman was a rich man. Él estaba viviendo en Capernaum. He lived in Capernaum. Su hijo está enfermo y está a punto de morir. His son is sick and is
at the point of death. Eso quiere decir que este hombre buscó todos los médicos a su alrededor y no pudieron salvar al niño. That means that he had already done everything he could and nobody could save his child. Pero él escucha la historia de un tal profeta llamado Jesús, But he had heard the story of a prophet named Jesus que hace milagros, that does miracles. que en la fiesta en Jerusalén sanó a muchos enfermos. That during the feast in Jerusalem had healed many sick. Y él escucha de que este Jesús tiene el poder para sanar a su hijo. And he hears that this Jesus may be able to heal his son. Y el hombre se va en una distancia larga de un pueblo al otro para ver a Jesús. So he travels a long distance to see Jesus. Ya hemos leído el resto de la historia. And we read the story. ¿De qué se trata esta historia? And what's this story about? En primer lugar, esta historia se trata de un milagro increíble. First, we can see an amazing miracle. Los milagros siempre son increíbles, Miracles are amazing always. pero un milagro a control remoto es muy milagroso. But a miracle with a remote control, that's really amazing. Un milagro a distancia es increíble. A miracle at a distance is really, really amazing. Se necesita mucho más fe para creer en un milagro así. Because it takes more faith to believe in such kind of miracle. Jesús sana al niño a distancia. Jesus heals this boy at a distance. Ese es un milagro que impacta la vida de los que están alrededor. And that miracle impacted the life of everyone who witnessed it. Así que esta historia es la historia de un milagro. So this story is the story of a miracle. Y es bueno que nos acordemos que los milagros siempre son una respuesta a una necesidad. And we need to remember that miracles are an answer to a need. Dios no hace milagros simplemente para mostrar que es poderoso. God does not do miracles just to show off his power. Dios no es mago. God is not a magician. Él no es parte de un show. He's not putting up a show. Dios hace milagros para responder a una necesidad. God does miracles to respond to a need. Y aquí había una gran necesidad. And here there was a great need. Un niño, un joven estaba muriendo. A boy was about to die. Nadie lo podía sanar. And nobody could help him. El padre intentó de todo y no lo pudo sanar. His father had tried everything and he could not help his Así que son. Jesús interviene y hace un milagro increíble. So Jesus intervened with an amazing miracle. Hace unos días recibí el texto de uno de ustedes diciendo, ore por mi hijo, está enfermo. A few days ago, I received a text from somebody here asking me to pray for his son that was sick. Y nosotros estábamos muy lejos, no había cómo yo vaya. We were really far, I could not go. Pero oramos. But we prayed. Y luego de una hora recibí otro texto, gracias por la oración, mi hijo sanó. And after an hour, I received another text saying, thank you for praying, my son is doing better. Yo no puedo viajar a distancia rápido. I cannot travel a distance. Yo no tengo ningún poder milagroso. I do not have miraculous power. Pero el mismo Jesús que sanó a este niño sigue vivo hoy. But the same Jesus who healed this boy is alive today. Este mismo Jesús sigue haciendo milagros a distancia hoy. This same Jesus is still doing miracles at a distance. Mis amigos, para muchos de nosotros que estamos aquí, la distancia es un gran desafío. For many of us who are here, distance is a great challenge. ¿Para cuántos su familia vive lejos de aquí? For many of you, you have your family living far away. ¿Cuántos tienen sus seres queridos viviendo muy lejos de aquí? How many of you have your loved ones living far away from here? Muy, muy lejos. Very, very far. Y si se enferma uno de ellos, no tenemos la posibilidad de ir. And when some of them get sick, we don't have the opportunity to go. Algunos quisiéramos ir, Some of us wish we could go, pero la distancia es tan lejos y las condiciones no están para viajar. but the distance is long and the conditions are not given that allow us to Pero go. este mensaje tiene esperanza para usted. But this message gives us hope. Usted no necesita ir donde están sus seres queridos. You don't need to go where your loved ones Usted puede are. pedirle a Jesús. You can ask Jesus. El mismo Jesús que está aquí está donde están sus seres queridos. Because the same Jesus that is here listening to you is where your loved ones are. Jesús puede sanar en Honduras, en México, en Irán y en cualquier parte del mundo. Because Jesus can heal here in Honduras, in Iran, in any part of the world. La distancia no es nada para él. Because distance doesn't mean anything for Él lo him. demostró en esta historia. And he's demonstrating this. Jesús estaba en Caná de Galilea. Story. Jesus was in Cana of Galilee. Y él sanó al niño que estaba en And he Capernaum. healed the boy that was in Capernaum. Así que cuando nos toca recibir una noticia desafiante de un ser querido enfermo, So when we receive a challenging news about a loved one that is sick somewhere far away, no se preocupe. do not worry. Oremos al mismo Jesús. We can pray to this Jesus. Él tiene el poder para sanar. Because he has the power to heal. Él tiene el poder para hacer el milagro. He has the power to perform miracles. La distancia no es un problema para And él. distance is not a problem for him. No siempre Dios sana.
And God does not always heal. Hay veces oramos por un milagro y no sucede, Sometimes we do pray and the miracles does not happen. pero no es por la distancia. But it's not because of distance. Porque oramos por las personas en vivo y no se sanan a veces. Because sometimes we pray people that we have before us and they do not get healed. La sanidad es un milagro dependiente de la voluntad de Dios. Healing is a miracle that depends on God's sovereign power. Porque Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad Because God does have the power to heal any illness en cualquier lugar del mundo. in any place in the world. Pero si Él decide o no de sanar, eso depende de su voluntad. But His will, it is upon His will to heal or not to do Él so. toma la decisión. He decides. Pero usted y yo podemos orar con fe. But you and I can pray, and we can pray in faith. La misma fe de orar por alguien aquí en Nashville es orar por alguien que está en Timbuktu. And the same faith required to pray for someone that is before us is the faith required to pray for somebody that is far away. Porque el sanador no tiene problemas de distancia. Because the healer does not have a distance problem. Él está en todas partes. He is everywhere. Pero seamos honestos, la distancia aumenta peso al problema. But let's be honest, distance does add weight to our problems. Porque por más que oremos, Because even when we pray, uno siempre piensa, si yo estuviera ahí, pudiera hacer esto o aquello. we tend to think that if I was there, I could do this or I could do that. Si yo estuviera ahí, podría llevarlo a este otro médico. If I was there, I could take him to this other doctor. Podría asegurarme de darle remedio a tiempo. I will make sure that he takes his medicine on time. Así que la distancia aumenta el peso del problema. Distance does add weight to our problem. Se nos hace más difícil cuando It estamos becomes lejos. harder for us when we are far away. ¿Algún amén por aquí? Do you agree? ¿Le ha tocado estar con un ser querido lejos que está enfermo? Have you been in this situation when a loved one is sick somewhere far away? Yo no sé por qué sucede esto, I don't know why this happens. pero siempre que viajo algún problema ocurre. Every time he travels, something happens. No sé por qué, I don't know why, pero suele suceder. but it happens. Y la distancia nos pesa, And the distance weight on us. porque sentimos hubiera querido estar ahí para resolver el problema I yo. wish I was there so I could do something. La distancia requiere mucho esfuerzo, Distance demands a lot of effort from our requiere que part. nos esforcemos para ir. It demands effort for us to go. Como les conté, para ir de aquí a Bolivia tenía que ir por 4 diferentes aeropuertos. As I told you, to go to Bolivia, you had to go through 4 different airports. Mi avión llegó tarde a Brasil. His plane did arrive late to Perdí Brazil. mi vuelo. He did lose his flight. No pararon el vuelo por mí. He did not delay the flight for me. No me esperaron. They did not wait for Y me. tuve que quedarme todo el día en Brasil. And he had to stay in Brazil. Comí mucho pan de queso, He ate a lot. porque me encanta la comida brasilera, He loves Brazilian food. pero todo el tiempo estaba preocupado porque quiero llegar a mi destino. But I was worried because I wanted to arrive to my final destination. La distancia requiere mucho esfuerzo, And distance does require a lot of a pesar effort. de los aviones y los autos y los trenes que tenemos. With trains, planes, and automobiles. Nada se compara con dormir en su propia cama. Nothing compares to sleeping on your own bed. Nada como el confort de estar en su propia casa. Nothing like being at home. La distancia es un problema, Distance is a problem. pero la distancia últimamente nos puede separar de las personas de las que estamos lejos. Distance may separate us from the people that we love. No importa cuánto amamos a nuestros amigos y nuestra familia, It doesn't matter how much we love our family, our friends, el no estar cerca y tener una comunicación diaria and not being close to them and having a constant communication with them. nos tiende a separar. It tends to separate us. Pero Dios tiene poder sobre la distancia. But God does have power over Jesús distance. soluciona el problema de la distancia. Jesus does solve the problem of Él distance. viene para resolver este problema. He comes to intervene. Porque la distancia más grande no es la que usted tiene con su familiar que está al otro lado del mundo. Because the biggest distance is not between you and your loved one in some other part of the world. La distancia más grande es la que está entre el cielo y la tierra. The biggest distance is between heaven and earth. La distancia más grande es la que está entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano. The biggest distance is between God's holiness and the human sinfulness. La distancia más grande es entre Dios y el hombre.
The biggest distance is between man and God. Pero Dios de tal manera amó a la humanidad But God did love the world so much que se hizo hombre en Cristo that he became man. y acortó la distancia entre Dios y los hombres. And he shortened the distance between man and heaven. Él se acercó a nosotros. He came close to us. Nosotros nos alejamos de Él. We had distanced ourselves from him. Nosotros nos apartamos de Él. We had walked away from him. ¿Se acuerdan del jardín del Edén? Remember the Garden of Eden? Nuestros padres Adán y Eva se escondieron de Dios Our forefathers, they hid from God después de caer en pecado. after they had sinned. Se apartaron de Él. They ran away from Y God. desde entonces, por miles de años, nos hemos distanciado de Dios. And ever since, there has been a big distance between man and God. Pero cuando tenemos un problema, But when we do have a cuando problem, necesitamos un milagro, when we need a miracle, ahí comenzamos a buscar a Dios desesperadamente. then we start looking for God desperately. La distancia está lejos. ¿Sí? But the distance is huge. No hemos orado toda la vida, We haven't been praying. no hemos acercado a Él. We haven't been Y seeking cuando God. tenemos un problema lo buscamos. But now have a problem, we are seeking Him. Pero Dios, But God, but God, en su gran amor por nosotros, in His great love for us, no nos deja buscándolo, He doesn't leave us seeking for Him. no nos deja lejos, He doesn't leave us far away, sabiendo que nosotros no nos podemos acercar. knowing that we cannot come close to Him by ourselves. Él acorta la distancia. He shortens the distance. Él viene a estar con nosotros. He comes to be with us. Él está al lado suyo esta mañana. He's beside you right now. Él está al lado suyo esta mañana. He's right beside you. No this está allá morning. arriba en el cielo He's solamente. not just up there in heaven. Así como Él estaba hablando con el hombre noble The same way He was talking to this nobleman, y estaba al lado de su hijo en Capernaum y lo sanó. and He was beside His son in Capernaum, and He healed him. Dios está en el cielo y está al lado suyo esta God mañana. is in heaven, and He's beside you as well. Él acorta la He distancia. shortened the distance. Jesús vence a la distancia. Jesus overcomes the distance. Este milagro es una prueba de que Cristo tiene más poder que la distancia. And this miracle proves to us that He has greater power than distance. Por eso Pablo puede decir en Romanos, ninguna cosa nos separará del amor de Dios. That's why Paul can tell us in Romans, there is nothing that can separate us from the love of God. Nada nos puede separar de su amor, Nothing can separate us from the love of God a menos que nosotros queramos dejarlo. unless we ourselves distance ourselves from Him. Pero Él se acerca a But nosotros. He always comes close to Así us. que esta historia es acerca de un milagro increíble. So this story is about an amazing miracle, Sanidad a distancia. a healing at a distance. But I don't think this story is only about a miracle. Pero yo no creo que esta historia sea solamente de un milagro. I think the story has a little bit more meat in it. Esta historia tiene más contenido en ella. Yes, it's about an incredible miracle. Sí, se trata de un milagro But impresionante. this story is also about an increasing faith. Pero también esta historia es acerca de una fe que incrementa. The Father comes to Jesus because he had certain amount of faith. El Padre se acerca a Jesús porque tenía una porción de fe. I mean, if you're going to get on a dangerous road trip for 24 hours crossing the mountain, is you believe in something. Si se va a embarcar en un viaje peligroso por todo un día es porque tiene algo de fe. It's probably a desperate faith, Probablemente sea una fe a desesperada, small amount of faith, una pequeña fe, but that man had a little bit of faith. pero este hombre tenía una pequeña fe. He was willing to believe in anyone and anything that can heal his child. Él estaba dispuesto a creer en lo que sea y en quien sea que podía sanar a su hijo. It's probably not the proper kind of faith, Tal vez no sea la fe bíblica adecuada, but it's some faith. pero es una clase de fe. And doesn't Jesus himself says if you have faith like a mustard seed, you can tell this mountain to go and Y change no fue el places? mismo Jesús quien dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podás decir a esta montaña, muévete y se moverá. This story starts with faith, Esta historia comienza con a fe, little bitty faith, una pequeñita fe, but enough to cross the mountain and go from Capernaum to Cana of Galilee. pero así de pequeñita, lo suficientemente grande como para cruzar la montaña e ir de Capernaum a Caná. You haven't seen Jesus? Él no había visto a He's Jesús probably not Jewish. y probablemente no era judío. We're not 100% sure, No estamos 100% but he was ciertos, working for a very ungodly king, pero él estaba trabajando para un rey que no era judío. and he lives in Galilee. Vivía en Galilea The same Bible says that Galilee was called Galilee of the Gentiles. y la misma Biblia nos llama Galilea, Galilea de los The gentiles. capital of Galilee is called Tiberias, and it was built on a graveyard.
La capital de Galilea era Tiberias y estaba construida sobre un cementerio. No Jewish person would live in a city built on a graveyard. That is an abomination for them. Y ningún judío podía vivir en una ciudad construida sobre un cementerio porque eso era una abominación para ellos. So there is a strong chance that this guy was a Gentile. Así que hay una posibilidad alta de que este hombre haya sido gentil. So he's not even from the same religion as Jesus. Así que no era ni siquiera de la misma religión que Jesús. But he believed that Jesus can do the miracle. Pero creyó que Jesús podía hacer el milagro. Years ago, I had the privilege to preach in a church in Cairo, Egypt. Hace años tuve el privilegio de predicar en una iglesia en Egipto. And I will never forget at the end of the service, Y nunca me voy a olvidar al final del it servicio, was completely packed. la iglesia estaba repleta. And when I say packed, the church was less than half of this place. Y cuando hablo de lleno, la iglesia era probablemente del tamaño, la mitad del tamaño And de I este lugar. counted 753 people. Y habían más de 700 personas sentadas I ahí. mean, they were packed like sardines. Estaban verdaderamente There was repletos. no nice room like that. No había lugar para sus No, piernas entre un asiento y the otro. first row was right here. La primera fila estaba ahícito. But at the end of the service, Y al final del servicio, the elder of the church took the microphone from me. uno de los ancianos de la iglesia tomó el micrófono Here's what he said. y esto es lo que dijo. For our Muslim friends coming for prayer for healing, Si nuestros amigos musulmanes están viniendo para oración por sanidad, please sign up in the back. por favor, firme ahí atrás And with two witnesses that we didn't invite you, you came on your own. y firme que nosotros no lo invitamos, que usted vino por su propia cuenta. You're welcome to come, but we're not inviting you. Son bienvenidos, pero no los hemos invitado nosotros. Because in Egypt, it's illegal to invite Muslims into the church. Porque en Egipto es ilegal invitar a los musulmanes But a la if they iglesia. come on their own, that's Pero, okay. pero si ellos vienen por su propia cuenta, entonces es su problema. So 50 people signed up with witnesses Así que como 50 personas firmaron atrás con testigos and came in for prayer for miracles. y vinieron adelante para orar por And milagros. God healed many people that day. Y Dios sanó muchas personas. I ese didn't día. pray for the healing. Yo no oré por la The sanidad. church prayed like they do every Sunday. La iglesia oró como lo hacen todos los domingos. These people were not part of the same religion even. No eran ni siquiera cristianos, They were Muslims. eran musulmanes, But they believed that Jesus have power to heal. pero creían que Jesús tiene el poder para sanar. That was the case of this man. Y este fue el caso de este hombre. He had small faith. Tenía una pequeña fe. After talking to Jesus, Después de hablar con Jesús, Jesus tell him, go back home, your son is healed. Jesús le dice, vete a casa, tu hijo ha sido sanado. And the text says he believed the word of Jesus. Y el texto nos dice que él creyó a la palabra de Jesús. That's an increasing faith. Esa es una fe que ha Now crecido. that's a faith in miracles. Ahora está creyendo en el Not a milagro. desperate faith anymore. No es simplemente una fe Not a desesperada. faith I believe in anything as long as you can help me. No es una fe que dice creo en lo que sea con tal de que me ayude. You know, have you ever heard about this, new miracle oil from the jungle of the Amazon? Put it on your head and you'll grow hair. ¿Ha oído acerca de este aceite milagroso del Amazonas que le pone en su cabeza y le sale cabello? I've tried them all. It doesn't work. Ya he intentado de todo, nada funciona. Forget it. Olvídese. Not that kind of faith. No esa clase de fe. Now when he heard Jesus, Ahora que escuchó a he Jesús, received the promise recibió la promesa and he believed it. y la creyó. But he had no way to know if it's true or not. Pero no tenía forma de saber si era verdad o It no. was faith in the invisible. Era fe en lo He invisible. couldn't call on the cell phone. No podía agarrar su teléfono y llamar. He couldn't be there to find out if it really happened. No podía teletransportarse para saber si pasó o no pasó. He had to walk back 24 hours through the wilderness to get to his city. Tenía que volver el mismo camino 24 horas para volver a su ciudad. And if you've had a child in the surgery room, Y si usted alguna vez ha tenido a su hijo en la sala de operaciones, you know how hard that time between they take him till they bring him back. ¿sabe cuánto tiempo dura entre que se los llevan y que se lo Because devuelven? you can't see your child. No lo puede ver a su hijo. You don't know what's happening. No sabe qué es lo que está And you're pasando. outside waiting, Y usted está afuera esperando, hoping for the miracle, orando por un milagro, but can't do anything. pero no hay nada que usted pueda hacer. Imagine if the wait is 24 hours. Imagínese si la espera son 24 horas. From Cana back to Capernaum, 24-hour walk. Caminar, volver de Canaá hasta Capernaum. He probably had to spend the night because you couldn't travel at night. It's very dangerous. No podía viajar de noche, tenía que esperar, Yet he believed the word of Jesus. pero creyó la palabra de Jesús. It wasn't a perfect faith. No era una fe perfecta,
but it was a better faith than the one he started with. Pero era una mejor fe de la que aquella con la que It comenzó. wasn't desperate anymore. Ya no era simplemente Like, una fe de I've desesperación. got a promise. Tengo una promesa. My friend, if you're here today, God has a promise for you. Si usted está aquí, Dios tiene una promesa para If usted. you're here today, God has a promise for Si you. usted está aquí, Dios tiene una We promesa para want to usted. challenge you today to believe the promise of Y God. yo quiero desafiarle a que crea esa promesa de Even when Dios. all the circumstances of your life are against that promise, Aun cuando las circunstancias en su vida parecieran estar en contra de esa promesa. God gave you a promise. Si Dios le da una promesa, Healing, sanidad, restore your marriage, restauración de su restore matrimonio, your finances. restauración de sus finanzas, Receive the promise of God reciba la promesa de Dios and believe it, y créala, even when you don't see it. aun cuando no la ve. If this nobleman could do it, Si este hombre lo pudo hacer, you and I can do it. usted y yo también podemos. Believe the promise. Creerle a Dios en las Walk by promesas, faith. caminar por fe. Then he arrives to his home, Y así que después llega a su casa and his servants tell him, "We're good. y sus siervos le dicen, está bien, Your son is good." tu hijo está sano. He didn't rejoice. Y él no se regocija todavía. He first asked, Primero pregunta, "What time?" ¿a qué hora se puso bien? Why did he ask that? ¿Por qué preguntó eso? He wanted to be sure that Jesus made the miracle at that time. Quería estar seguro que el milagro fue por la palabra de Jesús. When they told him it was yesterday at 1 o'clock, Y cuando le dijeron ayer como a la 1 de la tarde, he knew that was the hour that Jesus said, "Go, your son is healed." él supo que a esa hora que fue la que Jesús le dijo, ve tu hijo ha sido sano. Then the Bible says, and he believed and all his household. Y creyó él y toda su casa. You know what that means? ¿Saben lo que eso significa? It means he believed, Ahora es que él creyó, he entered his house, entró en su casa, he preached the gospel to all his household, le predicó a toda su casa and he prayed with them, y oró con and ellos they accepted faith in Jesus. y aceptaron la fe en Jesús. He was alone on the street when his servants told him. Él estaba solo en la calle cuando sus siervos salieron The para fact contarle. that he and his household believed, Pero el hecho de que él y toda su casa creyeron it means he believed significa que él creyó and he became an evangelist for Jesus. y se convirtió en un evangelista para su familia. When you receive the promise of God, Cuando usted recibe la promesa de Dios, don't keep it for yourself. no se quede con ella. Share it with as many people as possible. Compártala con cuantas personas pueda. Go and talk to people about Jesus. Vaya y háblele a la gente acerca My de Jesús. Jesus did this miracle for me. Jesús hizo este milagro. We live in an era where people are getting away from the belief in miracles. Mucha gente se está apartando de la fe en milagros. But I tell you, Jesus is still doing miracles today. Pero Jesús sigue haciendo milagros I hoy. still see them with all my heart. Aún los puedo ver. God is doing miracles today. Dios está haciendo milagros hoy. We, the church, just have to be more proactive in sharing miracles with other people. Nosotros como su iglesia tenemos que ser más proactivos en compartir esos milagros con When otros. God answers your prayer, Cuando Dios conteste sus oraciones, rejoice. regocíjese Share the good news with others. y comparta las buenas nuevas con otro. Have you ever been approached by one of these people that sells product that is like a chain thingy? ¿Alguna vez se ha acercado a alguien para venderle esas ventas de pirámide? They usually just give a great testimony. So I used this product and it made me taller and it's incredible and Yo usé este producto y crecí. it's so cheap, but you know, you use it and it makes amazing things. Úsalo y va a ser prodigios. They share their own story, Comparten su propia historia, their own testimony. su propio testimonio. I never know if what they're saying is true or not, Yo no sé si lo que están diciendo es verdad o no, but I do know that the gospel is true. pero yo sí sé que el evangelio es verdad. I do know that Jesus does miracles. Yo sé que Jesús hace milagros. When you receive a miracle, Y cuando usted recibe un milagro, share it. compártalo, Share it. compártalo. Share it with others Comparta con otros so they might believe. para que ellos también crean. The story is not only about a miracle. Y esa historia no es solamente acerca de un The story is milagro, about an increasing faith. es una historia de un crecimiento de la fe, Desperate faith de fe desesperada increased to miracle faith. que creció a fe en milagros. And when he arrived to his house, it Y grows to cuando- saving faith. Llegó a su casa, se convierte en una fe salvadora. Now he believes, and all his household believe with him and are saved. Él y toda su casa creyeron y fueron salvos. You and I need to grow in our faith. Nosotros necesitamos crecer en nuestra fe. As long as we start with a mustard seed faith, Aunque comencemos con una fe pequeñita, God is going to grow it for us.
Dios va a hacer que esa fe crezca. He's going to walk with us Él va a caminar con and help nosotros us to get to where we need to be. y nos va a ayudar a llegar donde tenemos que estar. To be honest, as more and more that I read that scripture and this story, Y mientras y más leí esta historia, I think that this story has just one more thing. veo algo más en esta historia. It is not just about miracle and faith. No solamente milagro y la fe. I think this story is about Jesus' mission. Esa historia también es acerca de la misión de Jesús. This story is about why he came. Es una historia de por qué Jesús vino. Yes, he wants to heal the sick. Sí, Él sana a los enfermos. Yes, he have mercy on those who are suffering. Sí, Él tiene misericordia de los que But sufren. Jesus' purpose is way more eternal than that. Pero el propósito de Jesús es más grande que eso. Jesus' purpose is way more than healing a child. El propósito de Jesús va más allá de sanar a un niño. When you read the context of this story, Al leer el contexto de esta historia, he had just preached the gospel in Judea, Él había predicado el evangelio en Judea and the Jews rejected him. y los judíos lo habían rechazado. That's why John in the first chapter in verse 11 says he came to his own and his own rejected him. Y Juan lo dice en su introducción, dice, a los suyos vino y los suyos no les But then on recibieron. the way back from Judea, he stops in Samaria and preaches to the Samaritan woman. Pero en su vuelta de Judea pasa por Samaria y le predica a una mujer And the samaritana. Samaritan woman receives the good news. Y la mujer samaritana recibe las buenas And she nuevas. goes and shares with everybody in town. Y va y las comparte con todos en el And pueblo. they all come and listen to Jesus. Y todos vienen y escuchan a Jesús. And he preaches for 2 full days. Y él predica por 2 días. And the scripture says the whole town believed Y la palabra nos dice que todo el pueblo creyó. and said, "This is the Savior of the world." Y dijeron, este es el Salvador del mundo. That's Jesus' true purpose. Y ese es el verdadero propósito de Yes, he Jesús. wants to heal you when you're sick. Sí, Él quiere sanarnos Yes, cuando he estamos wants to enfermos. provide you when your bank account is empty. Sí, Él quiere proveer cuando estamos en necesidad. But his true purpose and his true mission is to get our souls saved for eternity. Pero su verdadero propósito es salvarnos para la eternidad. His true mission is to bring us back to God. Su propósito es traernos de vuelta a His Dios. true mission is to shorten the gap between you and God. Su propósito es acortar la distancia entre usted y Dios. His true mission is to reintroduce us to the kingdom of God. Es reintroducirnos al reino de Dios. Moving from Samaria back to Galilee, Yendo de Samaria a Galilea. that's when our story happens. Ahí es cuando pasa nuestra historia. And when the Father tells Jesus, "Would you come and pray for my son?" Y cuando el Padre le dice a Jesús, ven y ora por mi hijo. Here's the key of the whole story. Aquí está la clave de toda la historia. Jesus responds, Jesús les responde, "If you do not believe, if you do not see miracle, you will not believe." si no ven milagros, no van a creer. In English, it's a little bit more tricky than in Spanish and other languages. En inglés es un poco más difícil entenderlo que de lo que es en español. Because you might think he's talking to the nobleman. Porque como le dice tú o usted puede significar But podríamos pensar que se está But refiriendo al the noble. Greek you is in plural. Pero en realidad le dice ustedes, está He en was plural. not talking to the nobleman. No le estaba hablando al noble. He was not telling a father, "If I don't do a miracle, you're not going to believe in me," when the father is crying out of his son. No le estaba diciendo a un padre, si no ves milagros no vas a creer, cuando el pobre padre estaba llorando por su hijo. That's not what Jesus did. Eso no es lo que Jesús hizo. Here's what Jesus did. Esto es lo que Jesús dijo. The father tells him, El padre le dijo, and the crowd is behind Jesus. y la multitud está detrás de Jesús, Jesus turned. y Jesús se vuelca. "If you do not see miracles, you will not believe." Si no ven milagros, no van a creer. Jesus was preaching to the Galileans. Jesús le estaba predicando a los He galileos. preached in Judea. Ya había predicado en Judea, He preached in Samaria. ya había predicado en Samaria, And now he preaches to the Galileans. y ahora les está predicando a los galileos. I am willing to do whatever it takes for you to believe. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que ustedes And if crean. you need to believe is to see a miracle, Y si lo que necesitan es un milagro para creer, here you go. vamos, Your son is healed. tu hijo ha sido They sanado. saw the miracle. Ellos pudieron ver el milagro. See, when you read that text, Cuando leemos este texto, right before it, justo antes, it says that the Galileans welcomed him dice que los galileos les recibieron because they heard all the miracles he did in Judea. porque escucharon de los milagros que él había hecho en Judea And they wanted to see some miracles. y querían ver algunos milagros. Jesus answers their desire, Jesús les responde a su deseo, not for the sake of a miracle, no simplemente por hacer milagros, but for the sake of their eternity. sino por su eternidad. I would love to receive every miracle I request God for.
Me gustaría recibir todos los milagros que le pido a Dios que haga, It doesn't happen that way. pero no pasa así. I would love to get healed every time I ask for healing. Me gustaría ser sanado cada vez que oro por sanidad. I would love to see every person I pray for to be healed instantly. Me gustaría ver que cada persona por la que oro se sana It inmediatamente. doesn't happen that way. Pero la verdad es que no sucede así. But what happens every time, Pero lo que sí sucede cada vez, whenever a person puts his faith in Christ, cuando una persona pone su fe en Jesús, their faith and their salvation is guaranteed for eternity. su salvación está garantizada por la They do eternidad. receive eternal life. Esa persona recibe vida They eterna. do pass from death to life. Ellos pasan de muerte a vida. They join the community of the believers. Se unen a la comunidad de los They become creyentes. part of the family of Se God. vuelven parte de la familia de Dios. They become our brothers and sisters. Se vuelven nuestros hermanos y hermanas. And they are ready to be part of the eternal community worshiping Christ. Y están listos para ser parte de la comunidad eterna que adora a Jesús. That happens every time. Eso pasa cada vez. Every time you put your faith in Christ. Cada vez que ponemos nuestra fe en Jesús. Every time you put your saving faith in Christ. Cada vez que pones su fe para la salvación en Cristo. Just like this man said, this is the Savior of the world. Así como este hombre dijo, este es el Salvador del mundo. Then you receive that salvation. Usted puede recibir esta salvación. And friend, as great as it is to live a healthy 90, 100 years on this planet, Y tan bueno como es que sería vivir en este planeta saludablemente por 90, 100 años, it don't compare with living with God for eternity. no se compara a vivir con Dios por la eternidad. I don't care what we can get on this planet. I don't care what we can get on this planet. No importa lo que recibamos en este planeta. I don't care how much wealth we can gather, No importa cuántas riquezas podamos how much acumular fun we can enjoy. o cuántas nos podamos divertir. Is not compared for the glory that God has prepared for us. No se compara con la gloria que Dios tiene preparada It's para not nosotros. compared with the new Jerusalem that He has placed for us. No se compara con la nueva Jerusalén para la que Dios tiene lugar It's para not nosotros. compared with eternity that is unstoppable, No se compara con la eternidad que no tiene fin, to never die again, para nunca más morir, to never suffer again, para nunca más to sufrir. live and reign with Him for eternity. Vivir y reinar juntamente con Él por la eternidad. That's His real mission, Esa es su misión. to give you and I an opportunity, Darlenos a usted y a mí una just like He oportunidad, gave the Galilean, the Samaritan, and the Judeans, como les dio a los galileos, a los samaritanos y a los judíos, to give us an opportunity darnos a nosotros una to oportunidad join Him for eternity. de unirnos a Él por la eternidad. And my appeal to every one of us today, Y ahora mi desafío para cada uno de nosotros, believe crea and go share your faith with others. y vaya y comparta su fe con otros. Believe in Christ Crea en Jesús and go share your faith with your household. y vaya y comparta su fe con la familia. Believe in Christ. Crea en Jesús Share your faith with your friends and neighbors, y comparta su fe con sus amigos y your vecinos, classmates and everybody else. sus compañeros y cuanta persona encuentre. Don't keep your faith private. No se quede con su fe privada. One of the biggest lies of our generation that faith is private. Una de las mayores mentiras de nuestra generación es que la fe es privada. Faith was never private. La fe nunca ha sido privada. Faith is a public matter. La fe es un tema público Jesus made it public, porque Jesús la hizo and He pública sent us to make it public. y nos envió a nosotros a hacerla If you pública. would stand with me today, Si nos ponemos de pie esta mañana, I have two prayers I want to do today. quiero hacer dos oraciones esta mañana. So we talked about the miracle of healing. Oramos por el milagro de sanidad. Could someone please go and bring Martin here? Si alguien lo puede llamar a Martín, por favor. I know my friend needs healing. We're going to pray for Martin today. Martín necesita un milagro de sanidad. Somebody else here needs a miracle of healing. Alguien más que está necesitando sanidad. Just wherever you are, lift your hand. Donde sea que esté, levante su mano. Jesus overcomes distance. We don't need to be close. Jesús vence la distancia. He's not just here in the pulpit. He's right where you are. Jesús está ahí donde usted está. We're going to believe for him. Just keep your hand up. For a Vamos a second. creerle a Dios. Lord Jesus, Señor Jesús, we pray for healing. oramos por sanidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord, we don't need to yell. No necesitamos gritar. We don't need to shout. No necesitamos hablar fuerte. We don't need to insist. No necesitamos ni siquiera insistir. You want to heal us. Porque sabemos que tú nos quieres sanar. Father, we pray for healing today. Y oramos por sanidad esta mañana. In the name of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Put your hand on every person that is feeling sick today.
Ponga la mano en la persona que tiene su mano levantada. God, we believe in Jesus' name for the miraculous power of Christ. Creemos en el nombre de Jesús. We declare healing. Y declaramos sanidad. We receive healing Recibimos sanidad because you said so. porque tú nos los has prometido. Because you took our infirmities on the cross. Porque tú te llevaste nuestras enfermedades en la cruz. I pray for my brother. Oro por mi hermano. I pray for my sisters. Oro por mis hermanas. I pray for miracle in every person's life that need a miracle. Oro por cada persona que está orando por un milagro. In the name of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Be Jesucristo. healed. Sé sano. Amen. Amén. Amen. Can I get an amen to that? Amén. It might be just a faith for miracle this morning. Tal vez sea una fe por milagros esta mañana. But when you evidence the miracle, Pero cuando vemos los milagros, come back and give glory to God. venga y dele gloria a Because Dios. God is doing the miracle. Porque Dios hace milagros. God is doing the miracle. Dios está haciendo milagros. One more prayer. Una oración más. As I was preparing this sermon, Al preparar este mensaje, the Holy Spirit put on our heart el Espíritu Santo puso en nuestro corazón to give you this invitation. el hacer esta invitación. How far is your distance with God this morning? ¿Cuánta es tu distancia de Dios esta mañana? I don't want to embarrass anybody, No quiero avergonzar a nadie, but we can all close our eyes. pero podemos todos cerrar nuestros ojos. And if you feel Him distant, Y si sientes que Dios está distante, if you feel distant from Him, si te sientes distanciado de Dios, if you don't feel His presence when you pray, si no sientes su presencia cuando oras, you read the Bible and nothing happens, lees la Biblia y pareciera que nada pasa, or you feel like you're confused, o te sientes confundido, just close your eyes with me. cierra tus ojos conmigo. Lord Jesus, Señor Jesús, you came to shorten the distance. Señor, tú viniste para cortar la distancia. You came to overcome the distance between us and God. Tú viniste para quitar la distancia que nos separa de ti. We believe in you, Lord. Y nosotros creemos en ti. Our faith is small, Nuestra fe es pequeña, but we're here on a Sunday morning pero estamos aquí un domingo because we believe in you. porque creemos en ti. If you will, you can all lift your hands with me to the Lord. Si podemos levantar nuestras manos al Señor. Lord, help our faith. Señor, ayuda nuestra fe. Increase our faith. Aumenta nuestra fe. Shorten the distance between us and you. Acorta la distancia que nos separa Bring us closer to you, Lord. y acércanos más a ti. Lord, bring us closer to you. Acércanos más a ti. Just like Adam and Eve used to walk with you in the garden, Como Adán y Eva solían caminar contigo en el jardín, allow us to walk with you every morning, permítenos caminar contigo cada mañana, to feel your presence, sentir tu presencia, to hear your voice, oír tu voz, to receive your word. recibir tu Lord, palabra. speak to the heart of your people. Habla al corazón de tu pueblo. You are still God. Tú eres Dios. You can still speak. Tú sigues hablando. Lord, hug your people this morning, Abraza a tu pueblo esta mañana, including Señor. us. Abrázanos, Señor. We need you, Lord. Te necesitamos. From the pulpit to the pews, hug everyone today. Señor, desde el púlpito hasta el último asiento. We need you, Lord. Te necesitamos. Shorten the distance, Father, Señor, corta la distancia. and help us to walk close to you Y the rest of our ayúdanos lives. a caminar cerca a ti toda nuestra vida. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. May God bless you, Que el Señor les bendiga, shine His light on you, resplandezca su rostro sobre usted, give you faith and hope. le dé fe y esperanza. One small advice, Un pequeño consejo. read your Bible. Lea su Biblia. Read your Bible. Lea su The Biblia. biggest distance shortening instrument is the Bible. El instrumento que Dios nos ha dejado para cortar la distancia. Read your Bible. Lea su Biblia. We'll see you next Sunday. Nos vemos el próximo God domingo. bless you. Dios le bendiga.